Si México jugara las eliminatorias en Conmebol, ¿iría al Mundial? La eterna pregunta que siempre genera debates candentes entre los que opinan que el Tri tendría sus días contados en los mundiales y entre los que piensan que en Sudamérica los aztecas también lograrían su cupo a la Copa del Mundo. Sería genial comprobar esto en la vida real, pero ante estas circunstancias vamos a analizar qué nos dice la historia, los números y el presente de las elecciones para juzgar cómo le iría a México en Conmebol y de paso cuál sería su posición en las eliminatorias más difíciles del planeta. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Vamos de acuerdo a la tabla histórica de las eliminatorias sudamericanas de menor a mayor puntaje, así que el primero en poner a prueba a la Tri es la Vinotinto. En el total histórico, México domina ampliamente con 10 triunfos y 3 empates. Hay que decir que nunca se han enfrentado en Venezuela, pero en suelo azteca, el Tri ha gozado de 4 triunfos y un empate. Por último, hay que decir que el último enfrentamiento fue un amistoso en junio de 2019, donde los norteamericanos demostraron de nuevo su mejor presente con una victoria por 3-1. Así que la conclusión podría ser que México conseguiría 2 victorias ante Venezuela en una eliminatoria, aunque la Vinotinto de local en un partido serio podría causarle más de un problema a los mexicanos si estos defienden como en el reciente amistoso ante Argentina, algo que deja en evidencia esta nota de OneFootball, que pone al desnudo la pobre retaguardia azteca. Si también quieres sacar tus conclusiones, te dejo el link de la nota en la descripción, junto con el enlace de descarga gratis de esta app que te mantiene al tanto de todas las novedades de las elecciones y más. Seguimos y al Tri se le presenta un desafío de altura enfrentando a Bolivia. Frente a esta selección acumula 9 victorias, 2 empates y una derrota. Un saldo positivo para el Tri que confirma los partidos de local, donde tiene efectividad del 100%, aunque Bolivia puede decir lo mismo, ya que la única vez que enfrentó a los aztecas en casa lo superó con autoridad. Recordemos que aquel encuentro fue por las semis de la Copa América del 97. En cuanto al duelo más reciente fue el empate a 0 que se presentó en la Copa América de Chile 2015. Así que en definitiva México conseguiría los 3 puntos en el Azteca, no así en Bolivia, donde el único precedente es negativo. Es cierto que aquella fue una de las mejores versiones de la selección boliviana, que no tiene un gran presente, así que diría que México podría sacar un punto de la altura. Ahora veamos cómo le va a los aztecas contra los incas, duelo donde ya se empareja algo más las cosas, pues en el total de duelos, México aventaja por apenas 2 a Perú y ha habido muchos empates. En casa México también toma ventaja, pero no es infalible ante Perú, que ha celebrado en una que otra ocasión, mientras que en suelo inca, el Tri ha sufrido pero le alcanza para emparejar la serie. El último antecedente data de 2015, donde se presentó un empate a 1 en un amistoso, así que con Perú puede que México tenga 3 puntos en su estadio, pero le costaría de visitante, donde con una bicolor tan competitiva como la de hoy en día, pienso que se llevaría una derrota. Pasamos al cara a cara con Ecuador, selección que no se especializa en complicar a México, que tiene muy pocos reveses ante la Tri. Eso dice el historial, donde México ha ganado hasta en 15 ocasiones, 4 de las cuales han llegado en suelo azteca, donde hay que decirlo, México no está invicto ante los ecuatorianos, que en su tierra han ganado y han perdido una vez ante los mexicanos, que de hecho superaron a la Tri en su Copa América en el 93. El último partido fue en junio de 2019, donde México consiguió una victoria por 3-2, un presente más regular, que pienso que termina de inclinar la balanza para México, que en su estadio debería imponerse ante la tricolor, mientras que de visitante a los aztecas les costaría, pero su mejor presente le alcanzaría para sembrar un empate. Vamos con un viejo conocido para México como Chile, que tal vez aquella goleada condiciona, pero en el total los números son favorables para el Tri, que con 16 victorias lidera el historial entre ambos. En casa los aztecas suelen facturar ante los chilenos, que tampoco se quedan con las manos vacías, pero en el país austral la cosa cambia, pues la roja domina en el total de partidos ante su gente. Para ver el último duelo entre ambos no hay que ir muy atrás, pues en marzo de 2019 México se impuso en un amistoso por 3-1, resultado adverso para Chile que me parece que lo condiciona en unas supuestas eliminatorias, donde seguramente sufriría para llevarse una victoria en el Azteca, donde México se haría respetar, pero en el Estadio Nacional de Santiago las cosas deberían ser favorables para los chilenos, que ante México estarían obligados a imponer condiciones. Ahora la cita para México es con Colombia, donde el acumulado histórico de nuevo le da a la derecha a los aztecas, con 10 victorias ante los cafeteros, que también tienen lo suyo con unos cuantos triunfos. Si vemos las localías, en México lo del Tri es aplastante, donde solo ha perdido una vez ante los colombianos. En cambio estos, cuando les tocó recibir a los aztecas,
tienen un historial en contra, aunque muy corto, donde recordemos, la victoria colombiana fue aquella que consiguieron en la final de la Copa América de 2001. Si vamos al duelo más reciente, hay que ir al 2012, donde Colombia se impuso en un duelo amistoso por 2-0, por lo que esto hace creer que México debería mantener la tendencia en el duelo eliminatorio en casa y se impondría ante Colombia, que ante su gente también debería responder con triunfo. Es cierto que el Tri no lo ha pasado muy mal en Colombia, pero los cafeteros, con todo su talento, estarían obligados a defender su feudo con un triunfo. Midamos qué puede hacer el Imperio Azteca ante la garra guaraní. Los números favorecen bastante a los mexicanos, que en el acumulado han celebrado más ante los paraguayos. Esto se mantiene en los duelos en México, donde el Tri goza de 5 triunfos, aunque no deja de ser llamativo ese par de derrotas ante la albirroja, que ejerciendo de local está invicto en los 2 partidos que han tenido contra los mexicanos. Ya en la actualidad encontramos un amistoso en marzo de 2019, donde México triunfó sobre los guaraníes por 4-2, un resultado que invita a pensar que hoy por hoy lo de México es superior a Paraguay, que en el Azteca no tendría chances en un duelo por eliminatorias, mientras que en Asunción puede ser diferente la cosa, pero el andar irregular de los guaraníes hace especular que México podría soñar, por qué no, con sumar aunque sea un punto de visitante. Momento de los pesos pesados de Conmebol, empezando con Brasil, que en el historial ante México gobierna claramente con 24 victorias, 14 más que las mexicanas, que con 10 se le reconoce que han sabido lucharla. En casa que vimos que el Tri no le alcanza para tener esperanza sobre Brasil, que con diferencia es dominador. Lo mismo sucede en suelo sudamericano, donde la canariña se impone con 4 victorias, aunque México se da el lujo de tener un par ante los pentacampeones. Ya con respecto al presente, el duelo más cercano fue el del pasado Mundial de Rusia en los octavos de final, donde Brasil fue uno de los muchos verdugos de México en esta instancia, por lo que en la actualidad el Tri la tiene muy difícil ante Brasil, pues como selección top que es hoy en día, debería ganar tanto de local como de visitante ante los aztecas en unas eliminatorias. Tiempo de revisar qué podría hacer México en un doble duelo ante la Celeste, que contrario a lo que unos creerían, tiene la ventaja en el compilado histórico de los duelos, donde México se impone con 8 victorias, pero sigue siendo una serie más o menos igualada. Contando los duelos jugados en suelo azteca, la cosa es totalmente pareja con 2 victorias para cada uno, mientras que en el país oriental el asunto es llamativamente a favor de México, donde está invicto con 2 empates y 1 victoria, aunque el presente no le sonríe mucho a México, pues su último cruce en septiembre de 2018 fue una goleada a favor de la Celeste, lo que pone en tela de juicio si hoy en día México podría conseguir grandes victorias ante los charrúas, que hoy por hoy no dejan de ser una gran selección, así que pensaría que en el Azteca podrían pellizcar un punto de visitantes, y en Montevideo estarían llamados a salir victoriosos más allá de los antecedentes del pasado. Y para finalizar, un duelo que siempre saca chispas entre México y Argentina, pero que le ha dado pocas alegrías a los aztecas, donde son los claros perdedores del historial con apenas 4 triunfos sobre 15 del albiceleste. Si nos enfocamos en los partidos disputados en suelo norteamericano, no cambia mucho la cosa, pues Argentina aventaja al Tri con 4 triunfos sobre 2 de los aztecas. Dominio que refrenda de local, donde incluso los argentinos están invictos. En el presente también sale ganando con diferencia los gauchos, pues en su reciente duelo de septiembre de 2019 ganaron por goleada por 4-0, así que la cosa no puede estar más cuesta arriba para México, que se encuentra a una Argentina enfocada, esta tranquilamente podría superar a los aztecas tanto de local como de visitante. Es hora de ver si México podría clasificar al Mundial jugando en Conmebol. Para ello, vamos a tomar en cuenta todos los resultados tentativos que comentamos acá, teniendo en cuenta el historial y la actualidad de los equipos. Así que según este balance hipotético, México tendría 8 victorias, 4 empates y 8 derrotas, para un total de 28 puntos. Entonces, ¿cómo incluimos este puntaje en una eliminatoria de Conmebol? Bueno, podremos añadir esta puntuación de México en la tabla final de la reciente eliminatoria a Rusia 2018, aunque habría que sumarle el puntaje que saldría con todos los partidos de México a las demás selecciones, por lo que haciendo estas operaciones, así quedaría el resultado final de estas hipotéticas eliminatorias con México, ubicado en el 7º lugar, pues con 28 unidades serían insuficientes para clasificar en Conmebol. Pero bueno, esto es un ejercicio que sale de un caso puntual, es posible que con este puntaje, con otros resultados se le pueda dar a México, pero se sabe que muchas veces el número mágico en estas clasificatorias ronda los 30 puntos, lo que sería un 50% de rendimiento en esta hipotética eliminatoria de 20 partidos. Por lo que el Tri debe ser una campaña casi perfecta en casa y ganar por ahí unos 8 puntos de visitante para asegurarse la clasificación en la eliminatoria más dura del planeta. Porque en CONCACAF, cuando llega el hexagonal final,
México por lo general necesita un rendimiento sobresaliente para ir a la Copa, ya que si revisamos las últimas campañas, el Tri no pasó problemas cuando hizo más de la mitad de los puntos. Por ejemplo, para ir a Sudáfrica 2010, los aztecas hicieron una campaña de 19 unidades, lo que correspondió a un 63,3% de rendimiento. En el camino a Brasil 2014, con la pobre campaña de 11 puntos, realmente fue un milagro para que a México le alcanzara para ir al repechaje, ya que apenas consiguió un 36,6% de efectividad en puntos, una cifra con la que moriría al instante en Sudamérica. Y en el proceso a Rusia 2018, con 21 puntos le sobró para asegurarse hasta el primer puesto, pues su rendimiento fue de un 70%. ¿Y ahora ustedes qué piensan? Según el historial y el presente, ¿México sobreviviría en Sudamérica? ¿En qué lugar queda para ustedes dentro de esta competencia infernal rumbo al Mundial?